Buenas noches, amigos de Radio Isla. Bienvenidos a otro programa, una nueva edición de La Otra Realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez, que como todos los viernes comparte con ustedes 2 horas dentro de la aventura de la conciencia humana. La Otra Realidad, programa de corte ecléptico, que desde nuestro punto de vista pues tratamos de analizar, de ver, de comprender lo que ocurre en nuestro mundo y lógicamente lo que también ocurre en nuestro país. Puerto Rico, acá en el Caribe. Gracias como siempre por su sintonía, por su interés por ver más allá de lo aparente, tanto los amigos que nos escuchan en la frecuencia abierta de Radio Isla 1320 AM, como los amigos que nos ven a través de el Facebook Live de Radio Isla y de nuestro Facebook Live en mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Esta noche, como de costumbre, estará conmigo también compartiendo el ingeniero Orlando Pla, comentando los asuntos interesantes, ¿no? Los puntos neurálgicos de lo que está ocurriendo en nuestro mundo y de lo que a nuestro entender pues pueden ser posiblemente las noticias más interesantes que podamos, ¿no?, desglosar durante estas 2 horas de programa, La Otra Realidad para ustedes. Así que gracias una vez más por su apoyo. Antes que todo también, felicidades en el Día de la Amistad, en el Día del Amor, para los que pues necesitan de un día específico para poder brindar cariño, amor al ser que aman o a la amistad que podamos tener siempre, la fraternidad que tenemos con todos nuestros buenos amigos, con todas nuestras buenas amigas. Para mí pues eso es una cuestión diaria, así que no voy a entrar en el cliché de decir que es todos los días, pero la realidad es que día a día uno vive, día a día es que uno comparte con los seres humanos con los que convive, día a día es que uno labora el quehacer nuestro, así que en esa dinámica social, ¿no?, en esa dinámica familiar, en nuestro ámbito, ¿no?, en nuestro espacio vital, es que nos relacionamos con la gente que es importante para nosotros. No siempre la gente que uno quiere o la gente especial para uno está cerca de uno. Hay familiares, hay amistades, hay personas que uno deja de ver tal vez por muchísimo tiempo, pero siempre hay un lazo, ¿no? Un lazo emocional, un lazo espiritual que nos conecta con ellos. Que no importa el tiempo, no importa el espacio, ¿no? Siempre que tenemos la oportunidad de contactarnos o de encontrarnos, pues es como si nunca el tiempo hubiese transcurrido. Y esto pasa con mucha gente que es muy afín a uno, ¿no?, que está en ese entorno, en ese toque, en esa conexión que nos hace muy especiales unos con otros, ¿no?, en esa empatía mágica. Así que gracias una vez más por estar con nosotros, a nuestros buenos amigos, a las personas que no conocemos tan bien, inclusive a los que no son nuestros amigos y pues nos escuchan por aquello de agriarse, como digo yo, la bilis o sacarse una úlcera. Hay gente que es masoquista en la vida, hay de todo, así que con eso hay que bregar. Bueno, entrando en materia, vamos a comenzar brevemente por Puerto Rico, luego vamos a expandir, ¿no?, nuestro análisis, nuestra discusión a lo que está pasando en el orbe, ¿no?, lo que está pasando en el planeta Tierra, aquí ahora, y siempre hago la salvedad. El mundo de los seres humanos está, como he dicho tantísimas veces, en el planeta, ¿no? El planeta, la Tierra, ¿no?, los ecosistemas, el equilibrio de la vida, la biosfera 1, que es donde estamos nosotros, pues ahí está nuestro mundo, sobrepuesto sobre esto. Tratamos a veces de imponer el pensamiento humano y la acción humana sobre las fuerzas naturales. Y la realidad es que por más intentos que hemos hecho por siglos, por milenios, de controlar la naturaleza, de manipularla de alguna forma o manera, hasta el momento el ser humano no ha logrado eso. Hace unos años atrás, pues siempre se ponía en duda si pues se podían alterar, ¿no?, las condiciones climáticas, crear huracanes, crear terremotos, crear un sinnúmero de cosas. Y es curioso, ¿verdad?, porque los amigos de las conspiraciones acá en Puerto Rico no han mencionado para nada a HAARP y ni lo han relacionado allá con lo que está pasando en Punta Montalva, al suroeste de Puerto Rico. A lo mejor he dicho yo esto y acabo de abrir la caja de Pandora para 2 o 3. Tampoco hemos estado, ¿no?, en la discusión de lo que pasa alrededor del mundo, induciendo de que este tipo de tecnología, que algunos llaman armas tipo Tesla, armas de alta energía, se estén utilizando para provocar algún tipo de incidente internacional. Yo creo que más allá de la teoría de conspiración, más allá de la fantasía tal vez de uno que otro, siempre hay algo que es real, ¿no? Siempre hay, ¿no?, avances científicos y avances tecnológicos que van con el fin, ¿no?, de tener, ¿no?, ventajas militares, ventajas políticas, estrategias que puedan ser utilizadas, ¿no?, para mantener la preponderancia específicamente, ¿no?, de las corporaciones occidentales y en nuestro caso las de Estados Unidos, ¿no?, los intereses norteamericanos. Esto es importante porque cuando usted analiza a DARPA, por ejemplo, ¿no?, que es la división que tiene para el desarrollo de alta tecnología el Departamento de la Defensa, DARPA, que es un consorcio con un sinnúmero de laboratorios, compañías y universidades que hacen trabajo de investigación a los que pues
DARPA pues da dinero, da apoyo económico, da un sinnúmero de subsidios para que esto pueda suceder de esta manera y no únicamente probar y desarrollar, sino crear artefactos o tecnologías de las que sean para mantener, ¿no?, a los Estados Unidos en una ventaja militar, en una ventaja tecnológica o inclusive económica. DARPA dice, el eslogan de DARPA es ciencia es poder. Quien tiene la ciencia, quien controla la tecnología, ¿no?, quien posee los avances de la ciencia tiene el poder, siempre está adelante de los demás, ¿no?, está a la vanguardia de lo que puede estar por ocurrir o suceder en el mundo. Y Estados Unidos, por muchísimas décadas, ¿no?, siempre ha tratado de tener las mejores cabezas disponibles. Me explico para que me entiendan. Todos recordamos, ¿no?, el proyecto Paperclip. Y antes del proyecto Paperclip, obviamente, el proyecto Manhattan. Y usted simplemente tiene que echar una mirada entre las cabezas más brillantes que había en el proyecto Manhattan para que vea que no eran estadounidenses, es decir, no eran nacidos en los Estados Unidos, empiece por Oppenheimer y siga por ahí para abajo, muchísimos de ellos. Inclusive ni Albert Einstein siquiera, que tampoco estuvo directamente en ese proyecto. Usted va a buscar las mejores cabezas, pues eran gente que habían sido traídas a los Estados Unidos. Luego de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente tenemos el proyecto Paperclip. Y ahí pues llega von Braun y una batería de ingenieros, técnicos, científicos de todas clases a los centros de investigación de los Estados Unidos, a los Álamos, allá en Nuevo México y a otros laboratorios más, inclusive a dar cátedras en universidades o a trabajar con corporaciones del bloque militar, industrial, farmacéutico. Esta es la historia, tal cual es. Y nos vamos a dar cuenta que cada potencia pues trató, ¿no?, de adquirir algo de Alemania. Los rusos por su lado adquirieron también técnicos e ingenieros alemanes en las zonas que ellos controlaron durante la invasión a Berlín y durante la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, los Estados Unidos también hicieron lo propio, ¿no?, con científicos japoneses que también fueron reclutados por los Estados Unidos y perdonados de sus crímenes de guerra. O sea, solamente los que no interesaban fueron a los juicios de Nuremberg, por ejemplo, de Nuremberg, cuando pues no era gente que realmente estaba en la lista, ¿no?, en el Dean List que tenía los Estados Unidos o que tuviesen los rusos o que quien fuera, los británicos, etcétera. Pues ahí fueron obviamente los que sí había que enjuiciar, sean de la SS o de la Gestapo o de lo que fuera, criminales de guerra. Pero los que realmente interesaban eran los que podían dar un brinco, ¿no?, un brinco de desarrollo tecnológico en cohetería, en los aviones, en los jets, ¿no?, en sistemas de radar, etcétera. Lo que pudiera dar, ¿no?, esa amplitud de armamentos para lo que parecía ser próximamente, ¿no?, el próximo frente de batalla, que iba a ser frente a los rusos, frente a los comunistas, y que nunca se materializó en una guerra caliente, sino se mantuvo en una guerra fría. Dándose en el panorama mundial brevemente, ¿no?, en la introducción del programa, pues es para ponernos a pensar y entender cómo ha sido la evolución de la política, ¿no?, cuáles han sido, ¿no?, los procesos que se han dado en el siglo XX para engendrar lo que está pasando ahora en el siglo XXI. Y las confrontaciones que tenemos diplomáticas en la actualidad, la lucha por recursos en estos momentos y la situación internacional tal cual es como está sucediendo aquí ahora. Lógicamente, pues tenemos que darle seguimiento a la situación que está ocurriendo en China, el coronavirus 19 y todo lo que está implicado con esto. También pues tenemos que seguir viendo lo que está pasando en otras partes del mundo, lo que está pasando en Siria, ¿no?, con el enfrentamiento al ejército turco y al ejército de Siria, y a la Federación Rusa pues tratando de ser intermediario aquí, porque ambos de alguna manera o de alguna forma son aliados. En el caso de Assad, ¿no?, pues el gobierno sirio es aliado por décadas, desde la época de la Unión Soviética, era aliada de Rusia. Y por otro lado, pues diciéndolo así, Erdogan y Turquía pues es un gran cliente de Rusia en la compra de armamento, sistemas SB-400 y otros más sistemas militares que están siendo comprados a Rusia. Y que esto pues es lógicamente importante para Vladimir Putin porque es una zona neurálgica. La presencia de Rusia aumentó en esa zona con la guerra o con el conflicto de Siria, que inicialmente era una guerra civil y luego pues se traspoló a otra cosa, se cambió a otra cosa, y la intervención de muchísima gente, tanto milicianos y terroristas internacionales como coaliciones que se dieron árabes, como coaliciones occidentales, como el ejército ruso allí también, todo el mundo peleando en aquel territorio. En la actualidad la invasión que Turquía pues ha sometido a Siria y los encuentros que ha habido esta semana militares, han sido derribados ya 2 helicópteros sirios del ejército sirio y han muerto más de 14 soldados turcos en estos intercambios de fuego que ha habido en esa región de Idlib, que es donde está, eso es cerca de Alepo, en esa región de Idlib, allá en Siria. Eso es parte del panorama mundial. Claro que tenemos también el regreso de Guaidó allá a Venezuela, de Juan Guaidó,
y todo lo que está sucediendo en estos momentos, el arresto que se dio de un tío de él y toda la situación, la convulsión que nuevamente vuelve a generarse en Venezuela. Y que esto pues había disminuido primero con la salida de Guaidó de Venezuela y que se le estaba de hecho, le habían prohibido abandonar el país. Y por otro lado, ¿no? Cuando Trump, desde el año pasado, indicó que pues, no había interés de intervenir directamente en Venezuela, de que Estados Unidos no iba a intervenir militarmente, ni iba a llevar ningún tipo de operación en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Eso pues sacó, ¿no?, de la atención pública, ¿no?, del foro internacional, la discusión política y la violencia que pudiera generarse en Venezuela por el desasosiego que hay, obviamente, la inestabilidad del país. Pero se ha traído una serie de críticas específicamente con este tipo de guerra sucia o de guerra oculta, ¿no?, que es la guerra que llevan las agencias de inteligencia, que sí se sigue corriendo en Venezuela. No se me equivoque, no se llame engaño, eso sigue sucediendo en Venezuela. Obviamente la caída, ¿no?, de la moneda venezolana, el bloqueo económico a Venezuela, todo eso es parte de la estrategia que la CIA, ¿no?, el modus operandi que la CIA utiliza con un sinnúmero, ¿no?, de países dándole sanciones en todas partes del mundo, porque eso es una fuerza, obviamente, para tratar de evitar grandes conflictos. Me explico para que me entiendan, ¿no?, ese panorama de las agencias de inteligencia en ese mundo que se supone que es alterno al que usted vive todos los días, es otra realidad que muy poca gente conoce realmente. Esto es, o se hacen estas guerras de bajo impacto, estas guerras de inteligencia, sabotaje, sin número de cosas más, movimientos donde se financian oposiciones políticas en todas partes del mundo, que lo hacía la KGB en la época de la Unión Soviética, el siglo pasado, que lo hace Rusia también, en menos escala en estos momentos, que lo ha hecho Venezuela en el pasado, acá en el Caribe, en la época obviamente de Hugo Chávez, que lo ha hecho Cuba en su momento de máxima expresión, la de Carlos 60 y 70, bajo el mando de Fidel Castro y su hermano Raúl. O sea, ha habido momentos, focos donde países específicamente han tenido una agenda de expansión ideológica en diferentes partes del mundo. ¿Sucede en África? Pues en África suceden muchas cosas. Ya África, pues aunque menciono meramente la posibilidad de lo que ocurre en África, ese es otro panorama, es otro mundo, ese ni siquiera es el tercer mundo, es más allá del tercer mundo. Así que partiendo de la premisa de todo esto que traemos de base esta noche, la otra realidad pues simplemente lo que hace es tratar, ¿no?, de aunar toda esta información, de canalizarla, ¿no?, y de que podamos tener una comprensión desde otro ángulo de vista, ¿no?, desde otra perspectiva, que no sea la que siempre nos presenta la prensa o los analistas, obviamente políticos. Y recuerde usted, y hago la salvedad una vez más, en Puerto Rico los analistas políticos estas cosas no las discuten y las mencionan meramente, qué sé yo, las mencionan porque aparece en un periódico, ¿no?, en primera plana, o aparece un artículo, pero no entran al análisis, no entran profundo a ver qué hay más allá de lo aparente, de lo que se está diciendo. Acá en este programa pues lo hacemos de otro punto de vista, sin cargas ideológicas. Yo ni apoyo a la izquierda, ni a la derecha, ni en medio, nada de esto, ni aquí Orlando tampoco. Nosotros no venimos con el puñal en la boca a empujar, no, unas ideologías o unas creencias particulares para que entonces la gente se ponga a favor de algo en contra de otro. Y eso pasa, obviamente, en otras estaciones con gente que ya todo el mundo les conoce la cartilla. Nosotros andamos en otra frecuencia, en otra onda. Pues bien, vamos a comenzar acá en Puerto Rico, luego de esa introducción de lo que está pasando en nuestro país. Usted sabe que a Douglas Leff, el director del FBI, del Buró Federal de Investigaciones en Puerto Rico, lo han promovido, ¿no? Se va para dirigir la división de inspección del FBI allá en Washington, D.C., allá en Washington, Distrito de Columbia. Va para allá, para la capital de los Estados Unidos. Estuvo aquí una corta temporada, ni siquiera un año. Lo tuvimos aquí llegando casi empezando el verano. Y desde entonces, pues, llegó a Puerto Rico y su operación más bien no fue arresto ni la lucha contra las drogas, ni contra carteles, ni contra un sinnúmero de cosas que tengan que ver con lo que el FBI se supone que haga. Su posición en Puerto Rico fue obviamente una ideológica, o sea, él vino con una misión. Si usted no lo ve, pues yo le invito a que investigue y vea más allá de lo que parecía que decía la prensa. Si usted lo investiga, él lo va a comparar, tal como publiqué en mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial, donde hice una pequeña reseña sobre este señor. Usted se dará cuenta que él vino a Puerto Rico y su trabajo fue como el de un agente de inteligencia, sea de la CIA o cualquier otra agencia norteamericana. Recuerde que el FBI es una agencia de inteligencia también, aparte de una agencia de seguridad nacional. Así que Douglas Leff vino a Puerto Rico a hacer propaganda, a señalar que iba a arrestar muchísima gente, todavía hacer coquí, y no vemos la enorme cantidad de supuestos y alegados arrestos que iba a haber en todo el verano. Tuvimos lo de Keller, pero lo de Keller no tiene que ver nada con él, una investigación mucho antes que llegar aquí, así que eso ya estaba en proceso, pero no hemos visto obviamente el impacto de la intervención del FBI con los corruptos de gobierno, porque parece que esa ha sido la agenda. Mira, tú mismo, vamos a pensar, mastiquemos con las neuronas.
lo único que ha tenido en la boca el director del FBI es la corrupción de gobierno. Nada, no ha mencionado ni tráfico de armas, ni de drogas, ni terrorismo, nada, nada, ni espionaje en la zona de Puerto Rico. No ha mencionado eso, no ha salido por su boca ni de casualidad. Simplemente viene obviamente enfocado a ¿qué? Pues a crear, ¿no?, inestabilidad en el gobierno de Puerto Rico, inestabilidad en la colonia de Puerto Rico. Yo no digo que eso sea malo, me explico para que usted no se me confunda y no se me ponga tonto. O sea, lógicamente, los gobiernos, no el gobierno, los gobiernos, ¿no?, las diferentes administraciones en Puerto Rico han traído obviamente un trazo de corrupción descomunal. Ninguna de ellas puede ir por ahí para abajo, siga por ahí, baje, hasta que llegue aquel famoso cuento del hombre, ¿no?, aquel de chaquetón verde, el hombre del maletín aquel, hasta la época aquella de Muñoz hasta la actualidad. Busque usted generación tras generación, época tras época, uno puede ver lo que cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, ¿no?, y buscaba allá obviamente información sobre la historia política y la corrupción en Puerto Rico, usted se da cuenta en la hemeroteca, como desde esa época, desde antes del Estado Libre Asociado inclusive, en la década de los 40 ya venía este problema de la corrupción en el gobierno. ¿Lo sabía usted? Es histórico, es endémico del sistema. Luego se establece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Constitución de Puerto Rico, y de allá, del año 52, 53 para acá, hemos seguido con el mismo cuento, no ha cambiado absolutamente nada, es la misma operación, el mismo tipo de cosas, y nos damos cuenta que el sistema, lamentablemente, pues genera corrupción por la forma y manera en que está hecho, y por obviamente, ¿no?, las relaciones de poder que tienen los partidos políticos que toman el mando y que obviamente se creen que esto es el gobierno se convierte en un comité adicional a lo que es su partido, un comité del partido, no al servicio público, y que no le venda a ningún político ahora de turno, ninguno, venirle con un cuento mongo, que ellos sí son los que son, porque están todos embarrados. No hay ninguno que pueda poner una hoja aquí, que usted diga, mira, este es un hombre verdad. Oye, si usted supiese, tras bastidores, la cantidad de escándalos que hay en esta gente, que no sale a la prensa, y entre ellos que se tapan unos a otros porque saben que si se atacan les van a sacar también los trapos sucios y los esqueletos del closet. Mire, mi hermano, los tiraríamos a todos allí frente al morro con una pesa abajo, con un bloque de cemento para que ninguno saliera a flote. Y le digo, literalmente, así sería la cosa. Pues bueno, este señor obviamente pues estuvo aquí en Puerto Rico, como he dicho, desestabilizó la cosa más de lo que ya estaba, porque Puerto Rico estaba por los huracanes, por la Junta obviamente de Control Fiscal y por todo lo que vino después con las protestas que vinieron después de él. Obviamente estaba desestabilizado el sistema en Puerto Rico y nosotros estamos pasando obviamente, como dicen, el Niágara en bicicleta. A esto obviamente traemos de que este señor, al igual que el FBI siempre ha hecho, y yo veo que usted tiene que ver más allá de lo aparente, el FBI es quien filtra información siempre a los medios. El mismo FBI siempre ha filtrado, dice, no podemos opinar ni a favor ni en contra si es que estamos haciendo o no estamos haciendo investigación. Ese es el fronte que dan. Pero tras bastidores, ellos siempre filtran información a los periodistas de los periódicos aquí o inclusive de las estaciones. Son ellos mismos siempre para crear issues. Se crean diferentes issues y después se da cuenta que después que se habló de eso no pasa absolutamente nada. Crean una serie de situaciones, nuevamente, creando en la colonia de Puerto Rico la desestabilización que siempre aquí permea. Recuerde usted que el status quo de Puerto Rico nos mantiene precisamente en esa línea donde las intervenciones federales se dan 24/7, donde pueden hacer lo que quieran, cambiar lo que quieran o intervenir con lo que quieran, cuando quieran y como quieran. Así que no tenemos las salvaguardas que pueden haber inclusive en un estado de los 50 estados de la nación y hoy, lógicamente, lo que podría haber obviamente en un estado soberano, una república, donde pues estas injerencias habría que negociarlas. Sí, ¿por qué habría que negociarlas? ¿Sabe usted que el FBI obviamente entra en muchos países del mundo? En Colombia el FBI tiene oficinas y entra y opera en Colombia. De hecho, el FBI entra y opera inclusive en el Oriente Medio. Hasta en Afganistán allá arriba. ¿No lo sabe usted? Vamos a aprender un poco de esto. O sea, hay acuerdos que se llegan donde se le permiten, y no estamos hablando de la CIA, que supuestamente pues trabaja en secreto y tiene contratistas para hacer diferentes operaciones de Black Ops y tantas otras cosas, ni el Departamento de la Defensa, ni el DIAL, ni ninguna de esa gente. Estamos hablando del FBI, que se supone que originalmente no fue hecho para lo que actualmente hace. Usted busque la historia del Buró Federal de Investigaciones, que era eso, un Buró Federal de Investigaciones. No iba a hacer arresto, no era para hacer esto, ni intervenciones armadas con SWAT, como el FBI que tiene su propio SWAT. Eso con el tiempo fue transformando, se mutó y se convirtió en lo que es ahora, en ese pulpo que es actual, ¿ok? Así que, nuevamente le traigo. Este señor se va, lo han promovido, vino aquí a Puerto Rico, hizo bien su trabajo y lo hizo también, que no tuvo que estar aquí un año en el exilio de la isla de Puerto Rico, sino que la acaban de promover nuevamente a Washington, ¿no? Para dirigir, como he dicho hace un momento, la división de inspección del FBI en Washington. Así que lo promovieron. Muchos de estos Jemerson, Wilson y Spalding que vienen aquí a Puerto Rico, obviamente vienen con una misión específica. Lo que pasa es que usted, el civil, la gente de a pie,
que no están muy bien conectados con lo que está pasando, como digo yo, allá, por debajo de la mesa, no saben realmente cuál es la operación que se está corriendo, y ese es precisamente parte del trabajo que siempre se ha hecho en Puerto Rico desde que esto es como usted lo conoce. Es decir, desde que Puerto Rico es obviamente un territorio incorporado, aquí se ha hecho todo tipo de operaciones, a veces algunas para el exterior y otras obviamente para mantener el control y la cohesión de lo que se hace en Puerto Rico. Mientras usted piensa que esto es un caos 24/7, bueno, cuando uno ve el gobierno de Puerto Rico piensa que es un caos 24/7, ¿no? Cuando uno sale a las calles de Puerto Rico, a partir de la inseguridad criminal y todo lo demás, y el caos que hay en el tránsito, pues uno también piensa que vive en una isla del Macondo, acá perdido en la Noria. Pero la realidad es que dentro de ese caos hay un orden, y este orden definitivamente lo mantiene el gobierno federal. Aquí no pasa nada realmente sin que ellos estén enterados. ¿Usted cree que es tan fácil robarle a los federales, que es tan fácil engañar las cosas? Mire, eso no sabe cómo es que esta gente procesa los casos y cómo es que se corren los sistemas de investigación y de seguimiento que dan las agencias de investigación federal. Ellos detectan el crimen o detectan a las personas haciéndolo y permiten que esas personas sigan haciéndolo hasta que se culmine, para obviamente poder entonces procesar a las personas con todo el peso de lo que ellos creen obviamente que se les debe aplicar. No le digo la ley, porque la ley aquí como a veces es leniente en unas cosas, pero la realidad es esa. Por eso cuando usted lo acusan a nivel federal, nunca lo acusan de una cosa o de dos. Le buscan de 12 a 25 casos. Vea, busque el pliego acusatorio federal. Yo no soy abogado, pero de esto sí le puedo hablar porque sé cómo es el modus operandi. Busque usted, le ponen tantos casos y tantas acusaciones que usted no tiene el dinero para poderlo pagar, a no ser que usted se llame Aníbal Acevedo Vilá y le puedan dar $2 y pico millones para contratar a Mr. Green y para que lo saquen allá y le enfríen, ya usted sabe qué, el fufú. Porque si no tuviese ese dinero, estaría ese muchacho hace tiempo en Chirola, hace tiempo. Así que si usted tiene el capital para poder enfrentar a la Fiscalía Federal, al aparato federal, no a la maquinaria, usted tiene que ser millonario. Usted tiene que ser millonario. O sea, yo estaría bendito, a mi edad de 50 años y botan la llave, hablando lo limpian rápido también. Nosotros no tenemos oportunidad ninguna porque no podemos pagar primero ni los abogados en las investigaciones que puedan refutar la supuesta y alegada evidencia que nos traen. Pero la gente le mete en 23 casos. Usted va bien, va descartando 1, 2, 3, pero cuando ya llega por el 5 ya no tiene como más. Entonces llegan a una negociación con usted y decimos, mira, te vamos a procesar por estos 2 o 3 casos, declárate culpable y habla. ¿Quién más está incriminado? Y eso es una de las muchas formas en que se hace, se echa el pescadito. Hay muchas maneras más y estrategias que utilizan y lo han hecho con el terrorismo, implicando a personas en terrorismo, fabricando casos, que acá en Puerto Rico pues es ilegal hacerlo, no lo puede hacer la policía estatal, pero en el rol federal sí lo pueden hacer. Y te preparan el caso, te montan todo y simplemente te cogen a ti como el tonto útil y te usan de chivo expiatorio y te fastidiaste. Y nunca hubo terroristas. Hay muchísimos casos que en internet que la gente los arrestan por estar obviamente conspirando por un ataque terrorista y quien los contactó fue o el FBI o cualquier agencia federal y ellos hicieron todas las transacciones. Le llevaron hasta las piezas al individuo para hacer una bomba. Le explicaron cómo hacerla. Y el momento en que iba a unir los aparatos, los cables, en ese momento lo arrestan. Y obviamente lo procesan. Por más que usted diga, pero es que fue fulano, fue la gente. No, eso cae ahí. Para que usted tenga una idea de cómo es que esto corre. Por otro lado, y vamos a una pausa un momento, quiero hablar un poquitito del plan de mitigación y adaptación y resiliencia en Puerto Rico para el cambio climático y la política pública para los sismos, los terremotos en Puerto Rico. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno? O las futuras administraciones que vengan aquí van a tener que aprender a bregar con eso porque si no, no güey, Felipe. Vamos a hablar de todos esos asuntos, mucho más. Vamos a hablar también de este señor José Ortiz, el director de Energía Eléctrica, y esas brillantes ideas de ponerle el impuesto al sol o a las placas solares o a las energías o las fuentes para energías renovables en Puerto Rico, algo que fracasó en España, pero aquí como siempre nosotros los paganos tenemos que pagar las cuentas rotas y la quiebra de autoridad, donde lleva tantos años como uno de los arquitectos la quiebra de esa autoridad y con el mal manejo económico de corrupción y contratos que se han dado ahí de la A a la Z. Hay que hablar a que se han quitado, le gusta el que no. Pero aquí hay que hablar las cosas, de llamarlas por su nombre. Al pan, pan, vino, vino. Vamos a una breve pausa, me hace la señal de rigor. Mi madre. El rookie que está esta noche en los controles una vez más. Oye, el rookie, te dejaron permanente ahí. El rookie es permanente ahora, señor. Héctor Colón en los controles. ¿Sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico.